Les decía, antes de meterme en los temas políticos, quería arrancar por cómo comenzó este fin de semana. Y este fin de semana, como ha sido la tónica en este país durante muchísimo tiempo, hemos tenido que lamentar o soportar las malas noticias que tienen que ver además y se vinculan siempre con la inseguridad y con eventos lamentables como el sucedido el viernes en la ciudad de Guayaquil, en que fue asesinado a tiros Javier Rosero, presidente del comité de los Ceibos, bajo el mecanismo del sicariato, ¿no? Una nota del portal GK recoge algunos testimonios de personas que lo conocían a Javier Rosero y dicen que lo recordarán siempre como el vecino que impulsaba la seguridad en la tradicional Ciudadela. En los Ceibos, por ejemplo, está ubicado el colegio donde estudia mi hija, la zona residencial de clase media, media alta en Guayaquil, en teoría segura, ¿no? Su asesinato evidencia una vez más la extensión de la violencia en Guayaquil. La apertura de esta nota dice, escrita por Carol Noroña, por cierto: a mis ojos, Javier era una perla en la ciudad, o en la Ciudadela, estaba siempre ahí, siempre. Son esas las palabras con las que Sergio Angeletti, miembro del Comité Barrial de los Ceibos, recordará siempre a Javier Rosero, al Inge o Cangrejo, como solían llamarlo, presidente de dicho comité asesinado a tiros la mañana del pasado 13 de enero. Viajaba junto a su esposa en la camioneta negra que todos sus vecinos conocían, en un paso a desnivel en el puente San Javier, cuando fue alcanzado por al menos 8 balas disparadas por sicarios en la avenida Primera en la ciudadela guayaquileña Los Ceibos, donde más de 900 familias se rehúsan a vivir bajo un régimen de violencia. El atentado, que ocurrió a las 10:30 de la mañana, dejó en pausa al tráfico de Los Ceibos, el mismo sector donde fue secuestrado Antonio Icaza, gerente de la Corporación Nacional de Electricidad, el pasado 22 de diciembre. Un día después del sicariato de Javier Rosero, la mañana del 14 de enero, la policía ecuatoriana anunció la detención de al menos 7 personas, presuntos responsables de su muerte, luego de llevar adelante 7 allanamientos en la plazoleta de Los Ceibos, una de las entradas a la ciudad donde fue asesinado. Ni la policía ni las autoridades han dado aún más detalles. Ofrecieron una rueda de prensa para las 5 de la tarde del pasado viernes. El comité barrial que lideraba lo despidió ese mismo viernes desde las 7 de la noche con velas, flores y cánticos. Le dieron el último adiós a Javier, que impulsó como eje central de su gestión la seguridad en la zona. La esposa de Rosero gritaba, lo tomaba del rostro como intentando buscar aún un halo de vida. En la misma camioneta en la que fue alcanzado por las balas, lo llevó hacia el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Los Ceibos, que está además muy cerca, pero él no logró sobrevivir a las heridas. En Los Ceibos, una ciudadela asentada en el norte de la ciudad portuaria hace más de 60 años, sus habitantes se niegan al silencio y a la violencia en Guayaquil, la ciudad que lidera la segunda tasa de homicidios más alta del país, 46.6 por cada 100.000 habitantes, solo después de Esmeraldas. Javier era un hombre imponente, moldeado por la gimnasia constante y tez bronceada. Es lo que dice la nota de GK. Javier Rosero Quirós fue un tecnólogo pesquero y empresario, padre de 2 hijos, tenía 52 años, estudió un bachillerato en el Liceo Naval. Sus actividades estaban vinculadas a la pesca y la acuacultura. En 1988 se graduó como tecnólogo pesquero en la Escuela Superior de Politécnica del Litoral. Y hoy, bueno, como sociedad tenemos que estar lamentando lo sucedido con este ciudadano, que yo en lo personal no lo conocía, pero que, como si pasara con cualquiera de ustedes o alguien de mi familia, obviamente estoy lamentando su deceso. La reacción del presidente la tarde del viernes fue un tuit en el que dijo que condenamos el ataque cobarde del ciudadano Javier Rosero. La policía de Ecuador está activada en la búsqueda de los culpables para que su crimen reciba todo el peso de la ley.
Y por eso quería empezar con este tema, porque el gobierno nos ha acostumbrado a dos cosas, básicamente, cuando se trata de este tipo de situaciones o de sucesos lamentables que estamos ahora mismo conversando junto a ustedes. Y tiene que ver uno con la condena, ¿no? Que el gobierno siempre condena los atentados, condena la violencia, condena los ataques armados, etcétera, etcétera. Y después a que den notas de pesar, como ocurrió con el caso de María Belén Bernal. Tuvimos una Secretaría de Seguridad que lo que hizo durante los días posteriores al asesinato fue simplemente dar el pésame. Entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que acostumbrarnos los ecuatorianos a tener o contar con un gobierno que ante la arremetida de la violencia, del crimen organizado, de la inseguridad, de los sicariatos, de la muerte, de la sangre y demás, lo único que tenemos que hacer es cruzarnos de brazos y esperar que el gobierno llegue con un mensaje de solidaridad, de condena, a darnos el pésame porque mataron a uno de nuestros padres, a uno de nuestros hermanos, a nuestras madres, a nuestras hermanas, etcétera, a nuestros amigos, amigas? Creo que no podemos ni debemos acostumbrarnos a eso. Veo también una suerte como de pasividad de determinadas autoridades que antes no escatimaban ni esfuerzos, ni recursos, ni energías en organizar las famosas marchas blancas para exigir al gobierno de turno seguridad. Ahora veo que hay demasiada excesiva pasividad. Yo no estoy diciendo que salgan a protestar en contra del gobierno ni a querer tumbar al gobierno, pero reclamen por seguridad. Reclamemos por seguridad. O sea, yo no me quiero cruzar de brazos y conformar con un gobierno que ante las muertes violentas como esta, en donde han enlutado una familia, deja dos niños en la orfandad, el señor Rosero, a quien repito, no lo conozco, pero ante esta situación el gobierno lo único que hace es condenar, solidarizarse y dar el pésame. Bueno, ¿hasta cuándo vamos a tener que soportar que el gobierno únicamente sea reactivo ante la muerte y la destrucción de la sociedad, de la paz, del país? A mí esta situación, créanme, ya me resulta cansona y me resulta fastidiosa, por lo menos, porque mientras a los ciudadanos nos están matando, mientras vemos que el crimen organizado, la delincuencia sigue haciendo de las suyas, hay un gobierno que no se encarga de lo que tiene que encargarse. Y un presidente que en apenas 16 días de lo que va del año sale ya 2 veces al país, ¿no? O sea, si vamos con ese ritmo, con ese estilo de vida, tendremos que ver que el presidente al cerrar el año habrá estado 30 veces en promedio fuera del territorio nacional. Digo, ¿en qué momento se dedica a gobernar el país y se la pasa solamente en cumbres, en encuentros y en visitas oficiales en el exterior? Y que si de esas visitas oficiales el país sacaría algún tipo de provecho, bueno, por mí que se vaya cada semana de viaje, pero hasta ahora yo no veo mayor beneficio para el país de cada una de las visitas que hace el presidente. O díganme ustedes, ¿qué hemos ganado con tanta paseadera oficial? ¿Nada o muy poco? Repito nuevamente, lamento lo sucedido con el señor Javier Rosero en Guayaquil. Son cosas que ya no deben pasar y que no debemos naturalizar y ante las cuales tenemos que empezar a reaccionar, por lo menos para exigir seguridad, para que no nos sigan matando. Porque les insisto, me parece a mí absurdo tener un gobierno que en lugar de tomar medidas, de tomar acciones, se la pasa únicamente condenando a través del Twitter y enviando notas de pesar a través de sus ministerios, que es para lo que han quedado. Bueno, ayer se llevó a efecto el debate para alcaldes, ¿no? Y para alcaldesas en varios cantones del país. Y yo me voy a quedar con el de Quito, que es el que vi. No vi otro debate, soy sincero nuevamente, me concentré otra vez en lo que sucede en Quito. Y
digamos, insistir nuevamente en que, bueno, a pesar de que ahora lo sentí un poco más ágil, ¿no? Ya no era tanto la repetidera de la misma pregunta para todos, una sola vez la pregunta y está. Y el que quería que le recuerden la pregunta, bueno, se la repetía, pero por lo menos en eso fue un poco más ágil. Ahora es casi el mismo, o fue el mismo formato que vimos la semana anterior para prefectas y prefectos, que es un formato bastante rígido, que no permite, digamos, la repregunta por parte del moderador. La moderadora en este caso se convierte simplemente en una reguladora de los tiempos, a ratos también, digamos, hacía llamados de atención para que utilicen de forma eficiente el tiempo para sus respuestas, para que no se desvíen de los temas que estaban abordando, porque eso me parece que ayer pasó y mucho, sobre todo en el segundo grupo. Ya voy a comentar eso, digamos, con mayor detalle, pero la moderadora no tiene más participación que leer las preguntas, que decir los nombres de los candidatos, del tiempo que tiene y señalarles quién era el interpelante de cada uno. Entonces, me parece que además de este formato, que esto además nada tiene que ver con Gisela Bayona, sino con cómo diseñó el comité y el consejo electoral el formato del debate. Creo que incluso por la experiencia que tiene Gisela Bayona dentro del periodismo, podían haber aprovechado algo más si es que se le daba la oportunidad de repreguntar, ¿no? Justamente eso, ¿no? La experiencia que ella tiene, pero se convertía en eso, una lectora de las reglas y de las preguntas, nada más. No era un juez, el moderador no es un juez ni nada por el estilo, no está, digamos, bajo la responsabilidad de la señora Bayona a determinar quién ganó o quién perdió el debate. Y ayer estos dos grupos, me parece que la gran diferencia entre uno y otro estuvo en la presencia de Yunda, finalmente, ¿no? En que en el uno estaba el exalcalde, que fue, digamos, el objeto de las críticas, de los ataques y demás. En el otro no, y me parece que por lo menos en el primer grupo sirvió para que, al menos de lo que yo identifiqué, 2 o 3 candidatos puedan expresar y puedan exhibir y dar a conocer de una manera más concreta, en el poco tiempo que tenían de participación además, ¿no? Creo que en promedio cada uno de los candidatos en total tenían como 10 minutos al aire como para poder explicar más o menos lo que ofrecían para la ciudad o proponían para la ciudad. En el primer grupo identificamos, digamos, algunas intervenciones en donde fue, como les decía, muy concreta la posibilidad de exponer sus planes y sus propuestas para la ciudad. Me da la impresión de que el candidato que mejor utilizó los tiempos, incluso en las preguntas que le planteaban su interpelante, fue justamente Pavel Muñoz, porque tampoco es que Yunda dejó de estar presente en el primer grupo. La candidata Jaramillo, por ejemplo, se presentó como la ciudadana que promovió la destitución de Yunda, y ahí, digamos, a mí me lleva a pensar que algunos, de hecho, de los candidatos, tanto para alcaldes, para prefectos incluso, y hasta concejales, han hecho de la caída de Yunda de la alcaldía su plataforma política, empezando por la misma señora Jessica Jaramillo, a quien le guardo profundo respeto, como a todos, ¿no? Pero ella habló de que fue la ciudadana que lo destituyó a Yunda. Después estuvo en el mismo debate de ayer el señor Omar Ceballos de Centro Democrático, Luz Helena Coloma, Eduardo del Pozo, candidato a prefecto, Andrés Castillo, candidato a prefecto por el Partido Social Cristiano, Bernardo Abad, candidato a concejal, y una señora apellido Moreno, que también es candidata a concejal por las listas de Luz Helena. Entonces, identificamos al menos 7 u 8 candidatos que hicieron de la caída de Yunda como su gran plataforma política. Y yo creo que Quito y el país ya no están como para ser
de las vendetas políticas, la válvula de escape o la salida a los problemas que tenemos que enfrentar como sociedad. Me van a perdonar, pero Quito es más que Yunda, y no puede ser que la capital de la República se estanque en la discusión en torno a Yunda. Entonces cada vez que le interpelaban al señor Pavel Muñoz era: tú votarías por un tipo que tiene tal cantidad de juicios, grillete y el hijo prófugo y no sé qué, o por mí. Y claro, lo que hacía Pavel no era responderle a la interpelante, sino hablarle a la gente, y eso me parece que dio cuenta de que había un muy buen entrenamiento por parte del candidato, una buena preparación, pero además que entendía el formato tan cuadrado que tiene este tipo de debates. Y lo que hacía era utilizar esos segundos, ¿no?, los 45 para responderle a la interpelante, además los utilizaba completos para hablarle a la gente sobre sus planes de seguridad, sus planes de emprendimiento, sus planes de productividad, sus planes de salud, etcétera, etcétera, prevención en temas de consumo de drogas. Además creo que fue el único de los candidatos que habló de un problema tan crítico, tan grave como ese, que cada vez son más jóvenes las personas que entran a este horrible mundo del consumo de drogas. Me da la impresión de que fue el único o uno de los pocos que mencionó aquel tema. Me dio la impresión de que en este grupo también no estaba del todo claro para qué estaban postulándose, porque uno, cuando le preguntaban del tema seguridad al señor Páez, habló de reformar el COIP, y yo no sabía que la elección era para asambleístas o legisladores, para alcaldes de Quito, pero él hablaba de reformar el COIP para mejorar la seguridad y tales, ¿no? Bueno, y el típico cruce, confrontación entre candidatos y demás, primer grupo. No había mucho que comentar. Parece que por ahí lució mucho Pavel y algo la señora Luisa Maldonado, que conoce también la ciudad, aunque, digamos, en la última respuesta, cuando se les preguntó a qué alcalde de Quito cada uno de ellos admira o reconoce o lo que sea, la señora dijo que ella prácticamente había sido la mejor alcaldesa de Quito sin serlo. Habló de una serie de ordenanzas o de reglamentos y demás que habían sido promovidos por ella cuando fue concejal, entonces que había sido ella la mejor. Digamos, esa respuesta a mí me quedó ahí. Y después, en el segundo grupo, todos contra Yunda era, ¿no? Lo cual termina además ubicándolo nuevamente en esa condición de víctima Yunda, lo que le permite a él brillar, porque lo victimizan y le dan toda la cancha del mundo para que él, primero que se defienda, y después para que la gente voltee a ver como debe ser por algo que no lo quieren, que lo atacan tanto y de tales, ¿no? Entonces, yo no sé si los estrategas del señor Omar Ceballos, de la señora Coloma, de Freile y de la señora Carrión, alguno de ellos se habrá sentado a decirles a sus candidatos: vean, concéntrense en hablarle a Quito de lo que ustedes le proponen a la ciudad para estas elecciones, no de lo malo que fue Yunda, de lo perverso que fue Yunda, de lo corrupto que fue Yunda, porque lo único que van a hacer es ponerle a Yunda en el centro de todo, y eso fue lo que hicieron. Pusieron a Yunda en el centro de absolutamente toda la discusión y nuevamente lo victimizaron. Y de lo que yo recuerde al señor Yunda, ayer no le escuché dar una sola propuesta para Quito. Se defendió todo el tiempo. Además, cada vez que lo atacaban, él se defendía como suele hacerlo, porque es un tipo además que le sale natural, que no necesita, no se esfuerza nada Yunda para responder, y responde como alguien de sus características, un tipo popular, y lo ha hecho siempre. Por ejemplo, cuando la señora Coloma intentó menospreciarlo por el tema de su apellido. Además que hoy en la mañana han aparecido colgadas en varias infraestructuras de la ciudad unas lonas muy bien impresas y muy bien elaboradas con una leyenda, ¿no? Ahí está, ustedes están viendo en pantalla, que Quito no se yunda. Eso fue lo que le dijo la señora Coloma. Y Yunda salió obviamente mucho mejor parado por su respuesta, más popular, menos preparada, improvisada, como es él. Y le desarmó a la señora Coloma. Y bueno, y hoy Quito aparece con lonas
con, con lomas siempre aparece, ¿no? Porque es que estamos rodeados de lomas, pero con lonas muy bien fabricadas. Cero improvisación, esto estaba muy bien preparado. Y lo que me sorprendió a mí, en cambio, en contrapartida, de lo que yo les decía hace un momento de lo que eran las respuestas de Pavel Muñoz, cuando le interpelaban a Yunda, Yunda se defendía, lanzaba su puya y se quedaba todavía con 25, 20 segundos como para decir, y bueno, sobre salud voy a hacer tal cosa, y bueno, sobre seguridad voy a hacer lo otro, y bueno, sobre emprendimiento para jóvenes voy a hacer... No, les respondía, ya, los ataques, les lanzaba su puya y dejaba 20 segundos de ahí desperdiciándose. Y lo propio el señor Omar Ceballos, y lo propio la señora Coloma. Desperdicio total del tiempo. Ese tiempo, esos segundos, que tenían que aprovecharlos al máximo para hablarle a Quito de las cosas que le estaban proponiendo, lo utilizaban primero a medias para atacar a Yunda. Después, para defenderse de que si mi hijo era gerente, no era gerente y no sé qué, igual, 25 segundos desperdiciados. Nunca le dijeron a Quito qué era lo que iban a hacer para mejorar la movilidad, para poner a operar el metro, para generar empleo, para cuidar y proteger los espacios verdes, para cuidar de la vida de los ciudadanos en la ciudad, etcétera, ¿ya? Por ahí el único que marcó una cierta diferencia, y ojo, que hay una distancia abismal entre, ideológicamente, entre lo que pienso yo de lo que es la política, la economía, lo social y demás, y Patricio Alarcón, que es candidato al Partido Social Cristiano. Hay una brecha enorme, hay un abismo entre lo que él piensa y lo que yo creo de la política, etcétera. Pero créanme que para mí fue el único que habló de cosas concretas. O sea, si yo me ubicaría del centro hacia la derecha y extrema derecha, vería en Patricio Alarcón un candidato por el cual hasta lo pensaría. Pero de ahí los señores Freire, Carrión, hablando de Bukele, ayer hablaron de Bukele, no hablaban de Quito. Bukele ni siquiera debe haber sabido que estaban mencionándolo en el debate para la alcaldía de una ciudad de Sudamérica, pero ayer hablaron de Bukele, y hablaba de Bukele el mismo candidato que hablaba de Margaret Thatcher y de Winston Churchill, y que además es candidato del Partido Socialista. Entonces, a mí sí, créanme, el debate de ayer, sobre todo el segundo grupo, me pareció un espectáculo y un show realmente deplorable. Eso era cualquier cosa menos un debate. Y si lo que querían era lincharle a Yunda para hacerle daño, créanme que consiguieron todo lo contrario. Todo lo contrario. Coloma, Ceballos, Freire y la señora María José Carrión. Nunca le hablaron a la gente, le atacaron a Yunda. Y con eso Yunda, vean, feliz de la vida.